Bueno, vamos a dar inicio a la sesión en español. Tengo el placer de presentar al doctor Fernando Muth, médico nuclear y cardiólogo nuclear de Uruguay. Trabaja en la, siempre digo el nombre al revés, Asociación Beneficente Española. Asociación Española, eso. Y es uno de los abanderados de la cardiología nuclear en América Latina. Fernando va a ser uno de los copresidentes de esta sesión. Fernando. Gracias, Diana. Para mí es un honor presidir esta sesión con tantos participantes de Argentina, porque como ustedes saben también la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear hace su evento en esta oportunidad y ha ayudado significativamente a esta organización. Y bueno, junto con el doctor Gabriel Grossman de Porto Alegre, también es una referencia de cardiología nuclear en la región, vamos a tener el gusto de discutir algunos puntos importantes. Aplicaciones de la cardiología nuclear para disminuir la mortalidad temprana y mejorar la sobrevida. O sea, el título es bastante ambicioso, así que vamos a tratar de sacarle jugo a esta sesión. Gabriel, ¿querés decir alguna palabra? ¿O ya abrimos la...? Hola. Bueno, es un gusto participar de esta actividad. Muestra cómo este congreso es realmente internacional y con el esfuerzo, el gran trabajo de mi compañero y amigo João Vitor para tornar esto realmente un evento marcante en la historia de la cardiología brasileña e internacional. La cooperación es muy importante entre todas las sociedades. Entonces vamos a llamar ya el primer palestrante. Vamos a presentar a otro compañero, a José Ortellano, que es un compañero que trabaja con cardiología nuclear en Paraguay. Buenos días. Y quería primeramente felicitar a João por este excelente congreso y la participación, y muchas gracias por la invitación para Paraguay. Bueno, pasamos al primer. Bueno, entonces el primer participante es el doctor Jorge Camilletti, de Argentina, presidente de FAC. Y bueno, Jorge, me parece que todo el mundo te conoce, así que sí, no te voy a decir todo lo que tenés acá, todo tu gran currículum. Es una referencia en Argentina, es presidente de la Federación Argentina de Cardiología y nos va a hablar sobre lo que aporta el análisis de fase al electrofisiólogo. Bueno, primero quería agradecerle, primero felicitarlos en realidad por este evento internacional, a los organizadores, fundamentalmente a João Vitola y a Gustavo Ojeda por la invitación y por hacer participar a la asociación dentro de este simposio y de este congreso. Realmente es un congreso extraordinario, me encantó la convocatoria y el nivel de los expertos que trajeron, así que realmente los quería felicitar. Y bueno, a mí me toca compartir con ustedes este tema, que es el aporte del análisis de fase hacia el electrofisiólogo. Y antes de hablar del análisis de fase, quería compartir con ustedes el impacto que tiene la insuficiencia cardíaca en los países desarrollados. Fíjense que aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población adulta tiene insuficiencia cardíaca y esta prevalencia aumenta significativamente a más del 10% cuando los pacientes tienen más de 70 años. Cuando pensamos en cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca, podemos ver este metaanálisis de más de 43.000 pacientes que nos muestra que la causa más importante de la insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. En este caso, el 62% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen enfermedad coronaria. Pero nosotros tenemos muy claro que cuando un paciente tiene algún tipo de evento, a lo largo del tiempo lo que comienza es a dilatarse el ventrículo, es decir, a tener un compromiso a nivel ventricular, un remodelado del ventrículo. Y estos pacientes con insuficiencia cardíaca lo que tienen básicamente es
un retardo en la conducción interventricular. Este retardo de la conducción interventricular nos lleva a un retraso en la activación ventricular y a un movimiento paradojal del septum. Sin duda que esto se asocia a una regurgitación mitral secundaria, a esa insuficiencia cardíaca y a esa gran dilatación del ventrículo, y nos lleva a una reducción del llenado del ventrículo. El tratamiento actual con la terapia de resincronización cardíaca tiene como objetivo básicamente restablecer la sincronía ventricular, mejorar el llenado del ventricular, llevarlo a un llenado adecuado, disminuir la insuficiencia mitral y generar un remodelado inverso intentando básicamente disminuir los volúmenes y mejorar la fracción de eyección. Ahí está. Es así que la indicación, si analizamos las guías, básicamente, la indicación de la terapia de resincronización cardíaca, según las guías, se toma de 3 pautas que son relativamente básicas, con poca especificidad, como es el ancho del QRS, la fracción de eyección y la clase funcional de los pacientes. Sin duda, todos sabemos que hay entre un 30 y un 35% de los pacientes a los que se le indica la terapia de resincronización cardíaca que son no respondedores. Y hay varios factores fisiopatológicos que pueden intervenir a que estos pacientes no respondan a la terapia de resincronización cardíaca. Por un lado, probablemente que no tengan disincronía mecánica del ventrículo. Esta puede ser evaluada por eco y, sin lugar a duda, por las técnicas nucleares. También puede ser que el posicionamiento del electrodo sea incorrecto porque no se llegó al segmento que último se contrae. Por lo tanto, a través de la tomografía multicorte podemos identificar si la vena me hace alcanzar ese segmento y lograr que ese paciente responda a la terapia de resincronización cardíaca. Y sin lugar a duda, la amplitud y la localización del tejido cicatrizal es clave, porque si nosotros resincronizamos un paciente sobre una cicatriz, ese paciente no va a ser respondedor. Y la cardiología nuclear, a través del SPECT, claramente nos proporciona información sobre esto. El análisis de fase, con los últimos software que han aparecido en el medio, nos permite, a través del SPECT gatillado, a través de la imagen de eje corto y utilizando la variación de las cuentas regionales en función del tiempo, determinar el engrosamiento sistólico del ventrículo y luego de aplicar algunos artilugios matemáticos, como es la primera armónica de Fourier, transformamos los ángulos de fase y lo podemos expresar en un mapa polar y en un histograma. Claramente, arriba tenemos un paciente absolutamente normal, con una sincronía conservada, un mapa polar claramente uniforme, con un histograma con un ancho de banda angosto y alto, y cuando analizamos la función, vemos que tiene función conservada, 61% de fracción de eyección, y vemos que el score de perfusión es normal. Pero abajo tenemos un paciente claramente disincrónico, un paciente con una miocardiopatía dilatada, que vemos el mapa polar es claramente heterogéneo, con un histograma con un ancho de banda que tiene bien ensanchado, con un retardo de las diferentes áreas del miocardio a predominio de la cara lateral. Cuando vemos la función ventricular está claramente deteriorada, con 22% de fracción de eyección y un score de perfusión anormal. Yo quería compartir con ustedes este case report que publicó Chen en la Journal of Nuclear Cardiology, donde toma un paciente de 72 años con una miocardiopatía isquémica, clase funcional 3, y al paciente le hacen un análisis de fase con un SPECT. Fíjense que cuando analizamos el mapa polar vemos que es claramente heterogéneo y que hay una disincronía con retardo de la conducción hacia la cara lateral. Cuando vemos el histograma vemos exactamente lo mismo, vemos una base bien ancha y que el último segmento en contraerse es la cara lateral.
Vemos la perfusión y lo que se puede observar en la perfusión es un defecto muy claro en la cara inferior, por lo tanto definen colocarle el electrodo para resincronizar en la cara lateral. El paciente luego de un año, luego de la resincronización cardíaca, no solamente mejora desde el punto de vista clínico, sino que le hacen otro nuevo estudio de análisis de fase y vemos que el mapa polar es absolutamente normal con un histograma también normal. Creo que la colocación óptima del electrodo en el ventrículo izquierdo, en realidad del electrodo para la resincronización cardíaca es clave porque la colocación en la región de último engrosamiento es fundamental para la respuesta de la terapia de resincronización cardíaca. Este trabajo es interesantísimo, publicado por Borger y Chen, que nos muestran una población de 90 pacientes a los que en un grupo tenían una colocación concordante, es decir, concordaba la colocación del electrodo en la última región en engrosarse y una población discordante donde el electrodo se colocaba en un segmento que no era la región última en engrosarse. Cuando lo siguen a los 6 meses, ven que los pacientes que tenían concordancia entre la colocación del electrodo y la región mejoraban significativamente los deltas de volúmenes y los deltas de fracción de eyección, mientras que en los pacientes discordantes no solamente no mejoraban, sino que empeoraban los deltas de volúmenes y los deltas de fracción de eyección. Nosotros en Kansas presentamos este trabajo de análisis de la sincronía y de la activación secuencial del ventrículo izquierdo en pacientes con bloqueo completo de rama izquierda. Y básicamente como objetivo lo que tuvimos es analizar los parámetros de sincronía en los pacientes con bloqueo de rama izquierda y pacientes normales, y analizar la patente de activación del ventrículo izquierdo. Claramente los pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda tenían una diferencia estadísticamente significativa en los parámetros de sincronía ventricular izquierda, estaban claramente disincrónicos. Pero lo más interesante de este trabajo que presentamos con nuestro grupo es que en más de un 35%, en realidad en un 40% de los pacientes, la cara lateral no era el último segmento en contraerse. Y tenemos muy claro que la mayoría de los electrofisiólogos ponen el electrodo para resincronizar a los pacientes en la cara lateral. Probablemente esta sea un factor trascendente en aquellos pacientes que son no respondedores. Cuando hablamos de sincronía ventricular izquierda, me gustaría meterla en la cardiopatía isquémica. Los pacientes con ángulo crónico estable son muy difíciles solamente con la clínica, identificar el mal pronóstico. Claramente la cámara gamma desde hace muchos años nos muestran parámetros de alto riesgo, como por ejemplo la localización y la extensión de la isquemia, la captación pulmonar del trazador, la dilatación transitoria del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección en reposo y la diferencia entre el reposo y el posesfuerzo inmediato, la captación del ventrículo derecho, y actualmente han aparecido marcadores auxiliares de riesgo como es la sincronía ventricular izquierda. Nosotros hace ya unos años en Washington presentamos este trabajo donde analizamos la disincronía ventricular izquierda en pacientes isquémicos, ¿sí? Comparados con un grupo de normales. Claramente lo que observamos es que los parámetros de sincronía ventricular izquierda en los pacientes que no tenían isquemia eran normales, mientras que en aquellos pacientes que estaban fuertemente isquémicos tenían una clara disincronía ventricular izquierda, y esto probablemente estaba íntimamente relacionado con el atontamiento miocárdico post-ejercicio. Fuimos un poquito más allá y el año pasado publicamos en la Journal of Nuclear Cardiology este trabajo donde comparamos la disincronía versus las alteraciones de la motilidad parietal, y lo que vimos es que la disincronía es significativamente mejor, es decir, tenían más sensibilidad para identificar a los pacientes con mayor monto isquémico. Hace pocos meses, en el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología, lo que observamos, analizamos un grupo específico de pacientes que son pacientes diabéticos, y lo que vimos es que cuando le aplicábamos el análisis de sincronía a los pacientes diabéticos sin isquemia, esos pacientes tenían
volúmenes estaban más dilatados, tenían mayor factores de riesgo y tenían una clara disincronía de los pacientes, es decir, cuando lo comparábamos con el ancho de banda, veíamos que los pacientes diabéticos empiezan a tener una alteración en la sincronía del ventrículo a pesar de tener fracción de eyección conservada y una perfusión normal. No me cabe la menor duda que frente a un paciente como este, con un severo y extenso defecto de perfusión en la cara inferior y lateral y que tiene dilatación transitoria del ventrículo, que cuando lo cuantificamos vemos que tiene un 16% del ventrículo comprometido isquémico, y que cuando analizamos la fracción de eyección vemos que la fracción de eyección de reposo está significativamente disminuida y que le cae 20 puntos en el posesfuerzo inmediato, estamos frente a un paciente complicado. Pero si a eso le analizamos el análisis de sincronía y vemos que está claramente disincrónico el posesfuerzo comparado con el reposo, podemos objetivar un paciente con muy mal pronóstico y con una necesidad inminente de ser estudiado y revascularizado para mejorarle el pronóstico a corto plazo. Quería compartir con ustedes este artículo de revisión por un referente como es Candel Riera, que nos plantea presente y futuro de la cardiología nuclear, desde dónde venimos y hacia dónde vamos, y dentro de este artículo de revisión pone a la sincronía ventricular izquierda como un argumento y como una fortaleza de la cardiología nuclear hacia el futuro. Por eso, para terminar la charla, quería compartir con ustedes algunas conclusiones que me parecían interesantes, como que el análisis de fase con el SPECT es una novedosa técnica precisa y reproducible para medir el grado de disincronía y predecir la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca, que el análisis de fase con el SPECT evalúa la sincronía, la viabilidad e identifica el último segmento en contraerse para colocar en forma óptima el electrodo en todos los pacientes que le vamos a hacer una terapia de resincronización cardíaca. Y probablemente este análisis de fase sea un nuevo marcador auxiliar de isquemia para identificar a los pacientes de mayor riesgo con enfermedad crónica estable. Muchísimas gracias. Invitamos al doctor Herries a que suba a la mesa porque él forma parte también del panel. Así que, bueno, muchas gracias Jorge por la charla muy buena, muy explícita. Y vamos a convidar al doctor Osvaldo Mazzoli, nuestro siguiente orador. Osvaldo, conocido por todos, una de las referencias de la cardiología nuclear argentina y también latinoamericana, es jefe de cardiología nuclear del Hospital de Gerich en Buenos Aires, jefe de cardioimágenes de TCBA, codirector del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto de Cardiología de Buenos Aires. ¿Es así? Y también es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Osvaldo. Bueno, buenos días. Quería agradecer a la invitación al doctor Joao Vittala, nuestro amigo de hace muchísimos años, felicitarlo por su presidencia y por este excelente meeting que está haciendo, al doctor Gustavo Ojeda por su gran organización y también agradecer a los presidentes de mesa y sobre todo a Fernando por la presentación. Bueno, la idea, o por lo menos el tema que me tocó a mí, es hablar de la reserva de flujo coronario. La reserva de flujo coronario hace muchos años que se mide y el medirlo estuvo solamente localizado hacia el PET, que hace más de 20 años que se hace. Sin embargo, no está disponible en todos los servicios y sobre todo en Sudamérica es costoso, sobre todo tener un ciclotrón con las drogas que hacen falta para medir flujo. Y hace algunos años se desarrollaron equipos de cámara gamma que tienen detectores especiales que son de zinc, telurio y cadmio. Y estas cámaras permiten también realizar
la cuantificación de la reserva de flujo. Hay algunos estudios hechos que se comparan con los estudios que se consideran como estándar de PET y la correlación es muy buena. Y la reserva de flujo coronario que medimos, tanto el PET como utilizando estas cámaras gamas de estado sólido, mide los efectos hemodinámicos integrados de varias cosas. Primero, las coronarias epicárdicas. Segundo, si hay una aterosclerosis difusa. Tercero, si hay remodelación vascular. Y por último, quizás, lo más interesante es observar cuál es la respuesta microvascular, a ver si hay disfunción o no. Se define como reserva de flujo el flujo en el máximo pico de la hiperemia, utilizando un vasodilatador, puede ser adenosina, dipiridamol. Nosotros usamos dipiridamol. Y se lo divide sobre el flujo basal, con lo cual un valor de 2 o mayor de 2 es considerado como un flujo, una reserva de flujo normal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace primero una inyección del radiotrazador, como ustedes ven aquí, se hace en reposo, se hace el estudio dinámico, posteriormente se toman imágenes que son cortas, de 4 minutos. Nosotros tomamos imágenes en posición supino y en posición sentada. Esto aproximadamente lleva unos 14 minutos. Posteriormente, lo que hacemos es inyectar el vasodilatador, en este caso el dipiridamol, y luego hacemos el análisis del estrés y uno así puede obtener las imágenes clásicas de perfusión que todos conocemos y analizar si hay defectos o no, y además obtener a través del primer pasaje el análisis de lo que recién les comenté, la reserva de flujo coronario, y así poder tener una evaluación de todo el árbol coronario y tener una mayor precisión en cuanto al diagnóstico. El año pasado en el American College nosotros presentamos nuestra experiencia donde analizamos primero pacientes normales para validarlo, por lo menos con la bibliografía, con los estudios que había de PET, y obtuvimos un valor superior a 2 en pacientes normales. Después analizamos una población que tenía múltiples factores de riesgo y ya vimos que había una caída significativa de la reserva de flujo coronario, probablemente por enfermedad microvascular en estos pacientes con diversos factores de riesgo. Y por último, analizamos qué sucedía con pacientes coronarios conocidos, en aquellos que teníamos anatomía coronaria definida con enfermedad, y vimos que aún la reserva de flujo estaba todavía aún más alterada. Por lo tanto, uno tendría que pensar qué escenarios podrían ser útiles en este momento en la cardiopatía isquémica o en el paciente que probablemente uno sospeche que pueda tener alto riesgo o enfermedad coronaria. Y, por ejemplo, les voy a mostrar 3 ejemplos o 3 escenarios en los cuales podría ser útiles. Un escenario, por ejemplo, este paciente, que es un caso muy común que nos envían siempre al servicio de cardiología nuclear, es evaluar el riesgo de un paciente que se va a hacer una cirugía vascular periférica, dado que, como vimos desde las momias hasta hoy, la enfermedad periférica es importante porque es un predictor también de enfermedad coronaria. Y este señor de 72 años estaba sintomático, con Parkinson, hipertenso, y tenía que hacerse una evaluación. Cuando le hacemos el estudio convencional, analizamos la perfusión, era una perfusión que tenía un pequeño defecto, como ustedes ven en la pared lateral, que cuando lo cuantificamos era un 5%. Si uno piensa en si es un alto riesgo o un bajo riesgo, este paciente teóricamente con un 5% es un bajo riesgo, y según la clásica diapositiva que ya se mostró hoy de Hakamovich, donde definía como pacientes de alto riesgo de 10 o más de 10% de extensión, uno podría quedarse tranquilo. Sin embargo, cuando hicimos el análisis de la reserva de flujo, vimos que la reserva de flujo estaba severamente alterada. Es decir, era 1.12, con lo cual yo les comenté que el valor normal es 2. Ya por debajo de 1.6 es un paciente de mucho riesgo y probablemente tenga enfermedad de múltiples vasos. Así se continuó con este paciente y se avanzó
hacia una cinecoronariografía, donde ustedes pueden observar que sí tenía lesión de tronco y de múltiples vasos, con lo cual primero hubo que hacer la revascularización coronaria y posteriormente la revascularización periférica. En el segundo caso, es un paciente muy común, son poblaciones de riesgo, con múltiples factores de riesgo, y sobre todo en los pacientes diabéticos. Recién el doctor Camilletti mostró que en los pacientes diabéticos precozmente se puede alterar, no la fracción de eyección, pero sí pueden alterarse otros parámetros de la perfusión sin que haya alteraciones de la distribución, y la distribución sea homogénea del radiotrazador, y él lo estudió con análisis de fase y que mostró que eso era muy útil. Nosotros vimos en esta población de pacientes que, como bien ven ustedes en este caso, el estudio es absolutamente normal. Sin embargo, cuando analizamos la reserva de flujo coronario, está también severamente alterada, con lo cual este grupo de pacientes merece mayor atención en el tratamiento y mayor ajuste en el tratamiento. Nosotros este año en el Congreso de ASNIC, de ICNIC de Portugal, presentamos este trabajo, una experiencia que hicimos en pacientes diabéticos con perfusión normal, y vimos que el 50% tenía disfunción microvascular. Así que realmente la mitad de estos pacientes, a pesar de tener una distribución homogénea del radiotrazador, seguramente tienen un riesgo diferente y probablemente haya que ajustar los tratamientos de una forma más intensiva. Y quizás hoy tenemos un escenario muy desafiante, que son aquellos pacientes que tienen eventos isquémicos, ya sea por ANGOR, ya sea por detección de isquemia, en cualquier estudio funcional, desde la ergometría hasta los estudios por imágenes, y en pacientes que inclusive sufren infartos, que se los han denominado MINOCA, que cuando se los estudia tienen coronarias normales. Entonces uno se pregunta cuál es la etiología o por qué estas personas suelen tener coronarias epicárdicas normales y pueden tener eventos coronarios o síntomas o isquemia. Este es el caso de una mujer que tuvo un infarto y que, como ustedes pueden ver, el estudio de perfusión es absolutamente normal, pero tenía enzimas, tuvo electro, tuvo dolor. Y cuando hacemos la reserva de flujo coronario tradicional con vasodilatadores, vemos que es normal. Entonces acá nos planteamos una disyuntiva. ¿Por qué una persona que tiene un infarto tiene coronarias normales y uno le estudia la disfunción microvascular con un vasodilatador, puede no encontrar nada? Y siguiendo esta línea de razonamiento, y hace muchos años que estamos estudiando la disfunción endotelial, pensamos que quizás el problema no esté solamente en la respuesta vasodilatadora, sino que puede haber algún compromiso del endotelio sin que la respuesta vasodilatadora esté alterada por el vasodilatador que, obviamente, como ustedes saben, el dipiriamol es endotelio independiente, o sea que tiene un efecto sobre la vasculatura muscular lisa. Entonces decidimos utilizar otro apremio que ya habíamos probado en otros estudios y habíamos publicado y comparado contra la acetilcolina, que es el test de frío, para ver si no había alteraciones del endotelio, o sea, disfunción endotelial que pudiese producir vasoconstricción en la microcirculación. O sea que tanto el test de frío como los apremios farmacológicos servirían como dos mecanismos que actúan en forma totalmente diferente e independiente para el análisis de estos pacientes. Uno, analizando la respuesta vasodilatadora, que es el dipiriamol, que es una respuesta más bien muscular, y la otra es el test de frío que estudia el endotelio a través de un estímulo simpático totalmente diferente. Y así vimos que el flujo debería incrementar con el test de frío normalmente por lo menos un 50% con respecto al valor basal, y una respuesta alterada al flujo miocárdico sería cuando este está por debajo de un 50%. En esta paciente estaba menos de 1 o 1, digamos, o sea que tenía una respuesta severamente alterada del endotelio, y entonces esto nos puede explicar o hacer explicar cuál es el problema de este grupo de pacientes. Ahora, en el Congreso próximo, en octubre, el Congreso Argentino de Cardiología,
vamos a presentar nuestra experiencia en estos 13 pacientes que fueron casos similares a este, donde utilizamos ambos apremios para el estudio de estos pacientes, donde el 69% tuvieron una respuesta de reserva de flujo que era endotelio independiente, que era normal. En cambio, el 100% de las pacientes, estas todas mujeres, tuvieron una respuesta totalmente anormal al test de frío, o sea que el test de frío detectó disfunción endotelial como el mecanismo más predominante en este grupo de pacientes. Cuando hicimos ahora recientemente el análisis de lo que habíamos obtenido en estos últimos 3 años que estamos haciendo reserva de flujo, vimos cómo progresivamente la reserva de flujo va decayendo a medida que uno va teniendo diferentes patologías y uno ve primero los pacientes normales que ya le mostré, segundo los de factores de riesgo y cómo todavía disminuye más en aquellos pacientes que tienen difusión microvascular que se puede detectar por el test del frío. Por lo tanto, podríamos concluir que los estudios de cardiología nuclear, hoy con estos nuevos detectores, estos equipos que utilizan detectores de CZT, que permiten cuantificar la reserva de flujo, podríamos tener algunas utilidades. Primero, estimar el riesgo de estos pacientes con alta carga aterosclerótica, o sea, con múltiples factores de riesgo, como le mostré en los primeros 2 casos, la evaluación de enfermedad subclínica en poblaciones de riesgo, por ejemplo, diabéticos, que es una población muy importante. En nuestro país tenemos aproximadamente un 10% de población diabética en la última encuesta de factores de riesgo que hizo el Estado, no sé acá en Brasil si el porcentaje es similar, y la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos que a lo mejor quedaban no del todo resueltos utilizando los test convencionales con vasodilatadores como conocemos hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, continuando, le llamamos al doctor Gustavo Ojeda. Él es médico cardiólogo nuclear, jefe del Servicio de Cardiología y Medicina Nuclear del Instituto de Cardiología de Corrientes, Argentina, ex presidente del Comité de Cardiología Nuclear, past presidente de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear, y nos va a hablar sobre la utilidad del SPECT en la toma de decisiones en el paciente diabético. Gustavo. Bueno, muchas gracias. En la reunión de la mañana agradecí en nombre de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear, ahora quiero hacerlo de forma personal. Joao, muchas gracias por esta invitación, la posibilidad de participar en el grupo organizador. Me permitió la experiencia de conocer nuevos colegas comprometidos con la cardiología nuclear y en general con la disminución de la mortalidad cardiovascular. Y la segunda experiencia es esta de poder estar compartiendo con ustedes aquí opiniones y conceptos que van a apuntar a mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. En este caso vamos a hablar un poco de la utilidad del SPECT en la toma de decisiones de los pacientes diabéticos. Nosotros creemos que acá tenemos mucho territorio ya recorrido con el SPECT, demostrando su utilidad. El problema que tenemos ahora nosotros es cómo encontrar una estrategia de screening que sea costo-beneficio para llegar a detectar aquel pequeño grupo de pacientes que tienen el mayor riesgo clínico dentro de la gran población de pacientes diabéticos. Nosotros sabemos que el hecho de tener diabetes, solamente tener diabetes, aumenta más de 2 veces el riesgo de tener algún evento, ya sea cardíaco o ya sea un stroke, y también la mortalidad, por supuesto. Si bien se estima que el 50% de los diabéticos no son diagnosticados todavía, se calcula que para 2025 la cifra total en el mundo llegará a los 300 millones. El problema es que en el 2025 en los países desarrollados ese crecimiento se va a dar casi exclusivamente en los pacientes mayores de 65 años. Pero en nuestros países, los países en vía de desarrollo, el crecimiento fundamentalmente va a estar dado en pacientes en edad productiva y fundamentalmente pacientes en edad joven, adultos jóvenes. Gracias, José.
En la República Argentina el crecimiento de la población diabética es constante y tenemos una mortalidad que está alrededor del 35% aproximadamente. Me dice el joven y no me acuerdo dónde dejé los anteojos. Así que es importantísimo tener una política pública que apunte a buscar la solución para este tipo de problemas en nuestros países. En el estudio de Hefner, él mostró que los pacientes que tenían enfermedad, diabetes, tenían el mismo riesgo que aquellos pacientes que habían sufrido algún infarto de miocardio. La importancia de este estudio es que ponía a los pacientes con diabetes sin antecedentes de eventos coronarios en el mismo nivel de riesgo que aquellos pacientes que sí lo habían tenido. Y la gran implicancia que tenía esto es que a toda la población de pacientes diabéticos debíamos incluirlos en un programa de tratamiento secundario. Imaginen esto en la política de salud pública de cualquiera de nuestros países. A partir de ahí se inicia una controversia entre aquellos que decían que esto era cierto, que había una equidad en el riesgo entre estos pacientes y los pacientes ya con antecedentes coronarios, y los que decían que esto no era así. Finalmente, los estudios fueron demostrando a través de los metaanálisis que realmente los pacientes tomados poblacionalmente, los pacientes diabéticos no estaban en la misma categoría que aquellos pacientes que ya habían tenido un evento coronario. En este sentido, era claro de que existía una evolución totalmente diferente y de mayor riesgo en los pacientes que tenían mayor porcentaje de compromiso ventricular en los estudios de perfusión miocárdica, que superaba el 3.2% anual de eventos, pero el gran problema de esto es que ese grupo de pacientes solamente representa el 6% de la población total de los pacientes diabéticos. En este sentido, el DIET lo que demostró es que entonces tampoco tenía sentido hacer un screening de toda la población de los pacientes porque no teníamos efectos en el tratamiento a largo plazo. Lo que pasa es que esa población, lógicamente, era una población integral de pacientes diabéticos, donde la mayoría de esos pacientes, serían el 94%, no tenían un alto riesgo clínico. Sin embargo, un año después aparece este otro trabajo donde encuentran valores de perfusión anormal de SPECT y valores de alto riesgo de SPECT, que eran 3 veces los valores que había encontrado el DIET, ¿sí? Y si vemos que el análisis de la mortalidad en el seguimiento de estos pacientes, a los 10 años el 44% de los pacientes ya no estaba. Es decir, que si analizamos las características de las dos poblaciones de los estudios, nos damos cuenta que son dos poblaciones totalmente distintas. Una gran población que fue la que incluyó el DIET, donde están todos los pacientes con todos sus niveles de riesgo, y hay un grupo que probablemente es la que fue detectado por Hefner y la que nuevamente es detectado en este grupo de pacientes y que son los de alto riesgo y a los que tenemos que apuntar. Entonces, no podemos dejar de buscar a estos pacientes, pero ¿cómo hacemos para mejorar el screening para llegar a ellos? Nosotros sabemos que necesitamos estudiar poblaciones que tengan una alta prevalencia, que tenemos que tener bien definidas cuáles son las estrategias secuenciales para llegar a un costo-beneficio apropiado y evidentemente eso implica que hagamos un análisis de los pacientes. El efecto embudo es fundamental para mejorar el costo-beneficio de nuestros trabajos. Cuando nosotros tenemos pacientes en los cuales nos acercamos, vamos aumentando factores de riesgo clínico, nos vamos acercando a la detección de nuestro paciente de riesgo isquémico y seguramente eso mejorará nuestro costo-beneficio, a partir de una población general en la cual evidentemente el screening no puede ser masivo. Si bien en los grupos del DIET existieron eventos, tanto en los pacientes que habían sido sometidos a screening como en los que no, en aquel grupo que sí fue sometido a screening, vemos que los estudios de perfusión separaron claramente los pacientes que tenían mayor riesgo de infarto y de mala evolución en su seguimiento. Pero
ya nos empiezan a dar algunos datos. Yo les voy a pedir que ahora hagamos el ejercicio, no de mirar los resultados del SPEC, que todos los conocemos y sabemos que son muy buenos en cuanto a detección. Lo que quiero que empecemos a mirar ahora es el porcentaje de defectos de perfusión o de pacientes con defectos de perfusión que podemos encontrar en cada uno de estos grupos de pacientes cuando analizamos factores de riesgo predictores de esto. En el grupo del DIAD vemos que los predictores de defectos de perfusión y de mala evolución tenían que ver con la duración de la diabetes, las maniobras de Valsalva y el sexo masculino. En el otro grupo de pacientes, que decíamos con valores del DIAD por 3, lo que tenían era, fíjense ustedes, presencia de ondas Q en el electrocardiograma, presencia de enfermedad arterial periférica, y la incapacidad de realizar estudios de esfuerzo y la hemoglobina glicosilada. En todo este grupo de pacientes había un seguimiento en el cual el periodo transcurrido desde el inicio de la diabetes hasta la realización del estudio era mayor a 10 años. Entonces nosotros lo que tenemos que transmitir a los clínicos que nos derivan los pacientes para ser estudiados es que pueden ellos mismos ir ajustando ese screening utilizando algunos indicadores de riesgo que pueden tener muy bajo costo para poder mejorar entonces el costo-beneficio de nuestro estudio. Vamos a analizar algunos, yo traje 3 de tipo clínico puro, 2 de laboratorio de muy bajo costo y algunos otros ya con los estudios que más habitualmente pueden tener los pacientes que llegan a que podrían llegar a nuestro laboratorio. En cuanto a la edad y el sexo, sabemos que son los valores que no lo podemos modificar, pero sí sabemos que los pacientes diabéticos entran a una categoría de mayor riesgo a una edad más temprana. Si bien el crecimiento del riesgo es homogéneo, sabemos que en el hombre de los pacientes diabéticos se da mucho antes que en la mujer. Y es así que en pacientes, fíjense, con edades que están alrededor de los 60 años, el porcentaje de perfusión anormal es del 64%. Insisto, vayamos mirando los porcentajes que aparecen de perfusión normal dentro de estos grupos de pacientes. Y fíjense que el seguimiento, la muerte cardíaca, ¿sí?, se da claramente diferente en aquellos pacientes que tenían perfusión anormal. En los pacientes que tienen 62 años sin diferencia de sexo, se encontró que en pacientes con score de perfusión medio o moderado severo, estaba un 45% de los pacientes, ¿sí?, y el 31% en las mujeres, y en los que tenían una fracción de eyección menor del 50%, 32 y 14. Vale decir que los estudios de perfusión miocárdica pueden separar a los pacientes de riesgo independientemente del sexo, solo por el monto de perfusión de miocardio implicado en la perfusión, y es un método excelente para estudiar a los pacientes diabéticos sin importar el sexo. Sabemos que en los pacientes diabéticos las mujeres pierden la ventaja que tienen con respecto a los pacientes que no son diabéticos en cuanto a la evolución de la enfermedad cardiovascular. En cuanto a la duración, sabemos que los pacientes que comienzan más tempranamente con los problemas con diabetes tienen mayor riesgo. Y fíjense que en estos pacientes que tienen una duración de la diabetes mayor de 10 años, aparece una aproximación importante con aquellos pacientes que tuvieron enfermedad coronaria y que no son diabéticos, que ya tuvieron, evento coronario y ya no son diabéticos. Es decir, este grupo con más de 10 años se parece al grupo de Hefner. En estos pacientes, fíjense, con perfusión anormal de 8, fue diferente la evolución de acuerdo al tiempo de transcurrido de la diabetes. Si tenían menos de 10 años o más de 10 años, lo que predijo no fue el grado, al mismo grado de compromiso de la perfusión, lo que marcó la diferencia en la evolución fue los años que tenían de diabetes. La microalbuminuria sabemos que es un indicador muy fuerte para eventos y sabemos que los pacientes que tienen microalbuminuria ya tienen un riesgo mayor de eventos coronarios o de eventos de stroke, y si se le agrega la isquemia silente, en este caso detectada solamente por prueba ergométrica, eso aumenta considerablemente, o podemos decir que se adelanta en 2 años el mismo riesgo de aquellos pacientes que solamente tienen albuminuria y no tienen isquemia silente. Y fíjense que dentro de ese grupo el 65% de los pacientes tuvieron isquemia silente, sumándose a la microalbuminuria, que fue lo que lo derivó al estudio.
Lo mismo pasa con la hemoglobina glicosilada, quizá como referencia a un paciente que por diferentes razones no está recibiendo un tratamiento adecuado. Y vemos que en aquellos pacientes con hemoglobina mayor de 7, los resultados reversibles y de trastornos isquémicos transitorios marcaron una buena evolución, fueron buenos marcadores para detectar probabilidad de alteraciones en la perfusión. En cuanto al electrocardiograma, el 60% de esta población de pacientes tenía trastornos que pueden ser menores o mayores y un 23% aproximadamente eran trastornos mayores. En este grupo de pacientes, fíjense, el riesgo era casi mayor a 9 puntos y fue el único que fue útil para tanto hombres y mujeres. Y el otro punto importantísimo en el electrocardiograma es que los trastornos del electrocardiograma van aumentando con los años. En este trabajo mostraron que al incluir a los pacientes tenían un 24.9% de trastornos en el electrocardiograma y al terminar el estudio a los casi 6 años tenían 44% de alteraciones en el electrocardiograma, con un crecimiento de alteraciones del electrocardiograma de 4 puntos por año. Es decir, vamos detectando conjuntamente con el avance de la enfermedad mayor alteración en el electrocardiograma. El score de calcio sabemos que lo encontramos en alteraciones con presencia de score de calcio en los pacientes diabéticos a una menor edad y sabemos que los score de calcio son el mejor predictor de isquemia miocárdica en el esfuerzo cuando lo hacemos en pacientes por encima de 400. Entonces, podemos decir que con estos estudios, nosotros en pacientes, hombres o mujeres, con 60 años, más o menos 10 años, de acuerdo a las características clínicas, la duración de la diabetes, la microalbuminuria, la hemoglobina glicosilada, los trastornos del estrés y del electrocardiograma y el score de calcio, podemos perfilar un paciente que no podemos dejar de estudiar. Podremos hacer los estudios de perfusión miocárdica, ¿sí? Para detectarlos, y sabemos que este grupo existe, este grupo de pacientes realmente existe, no fue un bias de Hefner, sino que en este estudio, fíjense, muy reciente, publicado en el Journal of Nuclear Cardiology, muestra curvas de evolución exactamente iguales de la que mostró Hefner. Y cuando miramos las poblaciones eran exactamente iguales. Si miramos las curvas, vemos que los pacientes con diabetes de alto riesgo tenían una probabilidad de eventos similar a aquellos pacientes sin diabetes y que ya no tenían y que ya habían tenido, un evento coronario. Es decir, casi 20 años después se repite. Lo que pasa es que ahora empezamos a buscar mejor a estos pacientes y cuando empezamos a incluir todos los factores de riesgo del paciente podemos afinar la puntería, ajustar la mira y podemos disparar con mayor seguridad para buscarlos a estos pacientes a los cuales, si no le hacemos nada, realmente tienen un alto riesgo. En conclusión, no podemos hacer screening indiscriminado, tenemos que preseleccionar los pacientes. La combinación de datos simples y de laboratorio nos pueden acercar mucho a la detección de los pacientes de alto riesgo y en los pacientes en los cuales no tenemos antecedentes de enfermedad coronaria, pero tenemos isquemia y tienen algunos de estos indicadores, debemos estudiarlos para poder sacarlos de la situación de riesgo. Una vez que lleguen al estudio de perfusión miocárdica, podemos ver si le agregamos un estudio de análisis de fase, como decía Jorge, o podemos hacer un estudio de flujo, como decía Osvaldo Mazzoli. El punto es que lleguen y el punto es que tratemos de que lleguen con el menor costo posible para el interés de la salud pública. Muito obrigado, muchas gracias. Bueno, excelente, Gustavo, la presentación. Seguimos con la mesa y el próximo disertante es el doctor Néstor Vita, que es otro de los integrantes de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear que no necesita mucha presentación. Fue fundador de la asociación, expresidente de la fundación, past presidente de la Federación Argentina de Cardiología, un pionero de la cardiología nuclear junto a Osvaldo de la cardiología nuclear de la Argentina. Él nos va a hablar sobre la viabilidad miocárdica y qué hay de nuevo. Buenos días, muchas gracias por esta invitación, Joao, gracias Gustavo también y felicitarlos por la excelente
organización. Bueno, para mí es un gusto doble, primero porque estoy en un grupo de amigos, veo muchas caras de muchos años de amistad y creo que es un gusto porque vemos que todavía las imágenes y la cardiología nuclear en particular sigue estando vigente y cada vez más. Esto va a ser un camino que pido que hagamos juntos de muchos años de cardiología nuclear. En realidad la viabilidad acompaña la historia de la cardiología nuclear y por cuestión de años creo que lo hemos transitado juntos. Como todas las cosas en la medicina, hay verdades y hay genios, personalidades que son capaces de desafiar paradigmas y uno de ellos es el doctor Rahíntula, que tuvo una visión disruptiva ante una creencia que muchos, inclusive yo, teníamos en un momento. El viejo paradigma de la década del 80, donde yo me estaba formando, era que un segmento que no se contrae es un segmento muerto. Esa era la verdad de aquel entonces y para afirmarlo puedo mostrar este viejo artículo de Jack, donde comparamos 20 y pico de pacientes con radiocardiograma de aquella época y autopsia en la misma internación y muy convincentemente decíamos que si había aquinesia o disquinesia, ese músculo estaba muerto. Y esa era la verdad en ese entonces. Obviamente, Rahíntula desafió esa verdad en el año 82, por eso digo que hace ya muchos años, cuando presenta este artículo en Circulation en un paciente con lesión de DA que durante el cateterismo tiene parada toda la cara anterior, pero en la prueba de hemodinamia se le hace nitroglicerina endovenosa y él observa una mejora de ello. Entonces, desafió esa verdad de los años 80, donde decía que una pared que no se contraía era fibrotica y muerta, como queríamos afirmar nosotros en aquel entonces en ese estudio de los pacientes con autopsia. Tal es así que él lo manda a operar y bueno, esta diapositiva estoy seguro que muchos de ustedes la han visto, hay una clara mejora de la contractilidad y ahí nace el concepto de hibernación, que nace de una observación de la práctica clínica de una persona muy capaz de pensar, como se dice ahora, out of the box, por fuera de los parámetros comunes. Vamos a ver si pasa. Ahí está. Bueno, basando en ese concepto es que Schelber, unos pocos años, crea el concepto de mismatch, que todos ustedes lo han estudiado y tratado, y es donde en una imagen hay una alta captación de glucosa con un bajo flujo, y ahí el concepto de hibernación se acuña en forma definitiva, y él muestra que hay en algunos segmentos que si son revascularizados y tienen mismatch, mejoran la fracción de eyección. Y bueno, y ahí se empieza a construir un nuevo paradigma. Y tenemos el orgullo de que un argentino fue el que lo llevó a la práctica clínica, en donde él observa pacientes operados con mismatch que tenían una evolución mucho más favorable que los que no se operaban. Y ahí, entonces, podemos decir, y esta es una diapositiva prestada por Marcelo, en donde claramente ven un déficit de flujo y una hipercaptación. Podemos decir que la hipercaptación de la glucosa es una forma del miocardio para ahorrar oxígeno porque produce más ATP para sobrevivir que los ácidos grasos. Entonces, esa es un poquito la explicación y después vamos a volver de ello del uso de la glucosa. Entonces, ahí está en esa, digamos,
finales de los 80, principios de los 90, está el concepto de viabilidad miocárdica, donde, y hoy lo charlamos justamente con Osvaldo, que viabilidad miocárdica no hay que asociarla a hibernación, sino también a isquemia y atontamiento. Y eso es lo que produce la exacerbación de la disfunción y el concepto de que si lo revascularizamos, mejora. ¿Cuál es la relevancia clínica de esto? Es que podemos decidir trasplantes, revascularizaciones o tratamiento médico versus revascularización. Y acá está también una primera fase controversial. Creemos que la revascularización sirve solo si sube la fracción de eyección. No. Este es un concepto de Gertz, que estuvo visitándonos en Rosario hace 3 años, en donde la revascularización incluye reducción de arritmias, reducción de síntomas y, sobre todo, y vamos a hablar de esto más en profundidad, del remodelamiento cardíaco. ¿Qué quiere decir entonces? Que una insuficiencia cardíaca puede ser isquémica o no, y en eso servimos. Puede mostrarnos la necesidad de revascularizarnos o no, y eso servimos. Puede ver el remodeling, podemos ver también, y necesitamos evaluar la insuficiencia mitral, y un concepto nuevo que no fue explorado en todos los estudios hasta ahora, es lo que habló un poco el doctor Camilletti, de la resincronización en la insuficiencia cardíaca y también en el cardiodefibrilador. ¿Cuál es la evidencia hasta ahora? Y quiero ver que analicemos juntos cómo fue cambiando la evidencia. Este es el primer metaanálisis de Hallman que incluyó pacientes del 95 al 99, 3.000 pacientes, todos los métodos, en donde validaba el concepto de Di Carli, que el paciente revascularizado tenía mucha mejor sobrevida que el paciente no operado. Y ahí lo ven, viable, el paciente revascularizado tiene una muerte del 3%, mientras que el tratado médico 16%. Es decir, 4 veces mayor mortalidad. Esto fue refrendado por un estudio posterior de Schinkel, del grupo de Bax, donde de nuevo vemos que la viabilidad miocárdica es 4 a 17 cuando se tiene una revascularización. Todo va en el mismo sentido. Este es el estudio de Camichi ya, pero hay una salvedad y pido que vean este detalle. Este estudio fue hecho entre el 98 y el 2006. 2.000 pacientes solamente con SPECT. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué notan ustedes? Que la mortalidad en el tratamiento médico bajó del 17% al 10%. Quiere decir que empezamos a darle IECA, estatinas, empezamos a otro tipo de visión y tratamiento con los betabloqueantes en los pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Para refrendarlo, este es el estudio CRISMAS, que se ha tenido poca prensa, es un estudio con MIBI, nitritos, para ver la viabilidad miocárdica, y en donde vemos que hay una recuperación de la fracción de eyección con carvedilol en la medida que haya mayor número de segmentos viables en el MIBI con nitritos. Y ustedes dicen, ¿y cómo puede ser? Bueno, volvemos a la medicina nuclear y vemos, arriba es el metabolismo graso, abajo el metabolismo de la glucosa, y ven como el tratamiento con carvedilol hace un switch, que es lo que les mencionaba yo hoy, del metabolismo de la glucosa, que es alto consumo de ATP, de oxígeno para producir ATP, mientras que cuando lo pasamos a carvedilol, baja. Y viceversa. Fíjense, cuando le damos carvedilol, la glucosa marcada, que está apagada, en el último renglón se pone hipercaptante. Que hay un switch que lo produce el carvedilol en el metabolismo, y esto trae como consecuencia, ustedes ven, una clara mejora en la fracción de eyección. Este concepto fue refrendado por otros trabajos de betabloqueantes. Así vemos el estudio PAR, que el doctor Vilnas está con nosotros acá,
refrendó el uso del PET para estudiarlos, y cuando el estudio de PET guía la conducta, y él lo mostró en este subestudio, el Ottawa-5, no hay duda que hay una mejor sobrevida, y lo vemos acá. El Ottawa-5 tiene muchas más chances de sobrevida cuando guía la conducta del PET que cuando lo guía el tratamiento estándar. Todo esto está en relación al monto de la isquemia, y él, similar al trabajo de Jakamovich, habla de un 7%, y fíjense acá de nuevo cómo cambia la sobrevida entre el tratamiento médico y la revascularización cuando el monto de mismatch es más del 7%. Hay un montón de causas que hacen difícil predecir el resultado quirúrgico. Hay factores prequirúrgicos, intraquirúrgicos y postquirúrgicos en razonar el resultado de la viabilidad. Y así llega el famoso Stitch en el 2011 en el New England, que nos dio bastante dolor de cabeza, ya que no mostró un impacto del tratamiento quirúrgico, y es de nuevo un nuevo desafío al paradigma que teníamos que revascularizar todos los pacientes, en donde no da resultado entre el tratamiento médico y la revascularización. Y acá vemos que no fue un estudio randomizado de viabilidad, con lo cual tuvo múltiples críticas. De nuevo, un estudio posterior, ya en el 2013, del grupo de Cerqueira en la Cleveland Clinic, volvió a refrendar lo que había dicho Vinlands, que el monto isquémico tiene algo que ver. Cuando el monto isquémico y de mismatch es importante, el impacto de la revascularización es significativa. Y ahora pasamos a las novedades, porque un poco el tema es las novedades. Lo importante es, entre el estudio de Cerqueira y el Stitch, es que el de Cerqueira no tenía remodelamiento. Y el remodelamiento tiene impacto, y no voy a perder tiempo en esto, que ya lo habló Jorge Camilletti, en la resincronización, por ejemplo, y en la respuesta de la resincronización. La insuficiencia cardíaca, que no la valoramos en un momento inicial en la década de los 80, ahora vemos que tiene un impacto pronóstico. El monto de la insuficiencia cardíaca tiene que ver mucho en los resultados de nuestros pacientes y la población. Veíamos lo que decía Gustavo de distintas poblaciones diabéticos. Acá vamos a hablar distintas poblaciones del Stitch y del PAR. Fíjense, uno tiene mucha alteración a nivel renal, tiene mayor riesgo preoperatorio, mayor múltiples vasos, es decir, distinto monto de viabilidad isquémica. Entonces, cuando analizamos los distintos resultados, tenemos que tener en cuenta que son distintas poblaciones. Por eso, tal vez, el PAR dio significativamente favor a la revascularización y el Stitch no lo hizo. Y acá está, creo que, la clave de final de la historia, ya para terminar. Fíjense a lo largo de la historia, desde el primer trabajo de Allman en la década del 80 hasta el Stitch, cómo nosotros cardiólogos, con el tratamiento médico, hemos ido reduciendo de un 16% a un 7% la mortalidad de la rama en tratamiento médico, gracias a la resincro, gracias al cardiodefibrilador, betabloqueantes, estatinas, IECAS, etcétera, etcétera. Quiere decir que hemos hecho, en definitiva, un buen trabajo como cardiólogos clínicos, y eso ha sobreexigido los resultados de la cirugía. Ya para concluir, ¿cuál es el mensaje que les puedo decir? Les puedo decir que, por ejemplo, el American Heart nos dice que no es, en base al Stitch, que no es necesario. Los europeos sugieren estudios de viabilidad antes de una revascularización, igual que en la renglón final, todas las asociaciones de imágenes americanas, la ACE, ASNIC, etcétera, etcétera, todas sugieren y afirman el uso apropiado de la viabilidad con un score de 9. Es decir, que estamos en una seria confusión donde las guías no nos ayudan. Una nos manda para un lado y otra nos manda para otro, y no tenemos una verdad absoluta. La verdad, hasta ahora, es el arte de la medicina, en donde tenemos que volver a ver cada paciente individualmente,
contabilizar los factores como insuficiencia renal que mostraba Vilnas en el estudio PARS, o la presencia o no de infarto previo, 3 vasos, etcétera, etcétera. Es decir, hacer como un sastre, un traje a medida en la toma de decisiones entre arriba el tratamiento médico, que ahora es muy bueno, y el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las futuras preguntas que hay estudios realizando y que esperamos tener algún grado de respuesta? Sabemos que hay en curso un nuevo estudio de viabilidad, pero esta vez con resonancia y con PET, que serían los dos métodos diagnósticos más certeros para evaluar el monto de la isquemia y de la viabilidad, y también tenemos que reevaluar en la sobrevida el impacto que significa la resincronización y el cardiodefibrilador en estos pacientes con baja fracción de eyección. Bueno, nada más y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Vita, por la excelente presentación, y a los demás disertantes, muchísimas gracias. Abrimos el foro para preguntas. Doctor Fassi. Realmente mis felicitaciones para las exposiciones, creo que fueron excelentes y me gustaría charlar de todo, pero para resumir en algo, y por lo que nuestro grupo de trabajo viene haciendo ya de más de 10 años, viendo pacientes asintomáticos y su pronóstico también en base a la perfusión miocárdica SPECT. Un poco para Gustavo, creo que coincido plenamente. En el caso de los diabéticos, ya no podemos poner todos, como también los asintomáticos, todos en una misma bolsa. Y cito en los subgrupos que con toda la bibliografía y la experiencia podemos poder definirlos. En los diabéticos, sin duda, lo que vos agregaste, nosotros hemos visto que el agregado de la hipertensión, el agregado de la edad, la duración de la diabetes más allá de 8 años, y hay uno de los factores que no mencionaste, y que para nosotros fue muy importante en cuanto a probabilidad de eventos. Los antecedentes heredofamiliares de cardiopatía isquémica, más allá aún cuando el familiar es menor de 60 años. Eso para nosotros tuvo un poder predictivo muy importante, y yo creo que bien para agregar en esto, también ni el DIAT, ni los trabajos que vinieron después, como muy bien dijo Néstor, creo que el gran logro de esto es abrir la cabeza, pensar que hay otra cosa que hizo, que fue la clínica y los avances para poder tratar y predecir estos pacientes. Y que de los trabajos no es lo mismo el paciente individual que aquellos pacientes que tienen un seguimiento y tienen mucha adherencia a todo ese tratamiento. No olvidarse para los clínicos que si un paciente lo colocamos en un protocolo y tiene una extrema adherencia a su tratamiento, probablemente pueda pasar lo del DIAT, encima siendo de no alto riesgo, que no van a presentar eventos. Por eso vuelvo al inicio y a la pregunta. Creo que deben considerarse a cada paciente dentro de un subgrupo y correlacionar todas las variables para decir cuál debe ser estudiado. Y la pregunta concreta es si a eso sin duda tenemos que agregar el antecedente heredofamiliar. Sí, la intención no era excluir ninguno de los otros predictores. El problema que nosotros tenemos es un problema de salud pública. Nosotros no podemos, en países en desarrollo como el nuestro, con recursos limitados, abrir un screening que no sea posible costear. La idea era ir buscando algunas variables. El punto es que muchas de esas variables se solapan, ¿sí? El hecho de que el paciente tenga enfermedad diabética y tenga antecedentes de enfermedad diabética probablemente solape con la aparición de enfermedad diabética en forma más temprana, con la duración de la diabetes de mayor de 10 años cuando llega a un estadio clínico que merece una perfusión miocárdica, que probablemente va a tener alteraciones del electrocardiograma mucho antes. Es decir, eso casi como que es su ADN, ya lo sabemos. El punto es en qué momento empiezan a aparecer a esos pacientes algunos otros indicadores que van a reforzar.
no se excluye nada, no hablé de ecografía, no hablé de muchas otras cosas que se podían hablar. Estoy hablando, tratando de llegar a un screening de un muy bajo costo, basado en algunos conceptos clínicos que representen a otros, no está tampoco la intención de dejar por fuera a los otros la hipertensión arterial, como decís, pero también ahí empezamos a trabajar con otro grupo de pacientes que son los pacientes de síndrome metabólico, y eso entonces también, claro, va a aumentar. Lo que yo digo es, busquemos o planteemos a los clínicos que nos derivan los pacientes que con muy pocos datos clínicos, es decir, de laboratorio y de muy bajo costo, podemos ir a seleccionar esos pacientes y ya ponerlos en algún lugar como para empezar a estudiarlos y sacar. No se descarta ninguno de los otros, digo que a veces se solapan y entonces la idea para la charla era simplificarlo, nada más. Buen día y felicitaciones al doctor Camilletti. Jorge, 2 preguntas concretas. ¿Qué tipo de eventos tuvieron los pacientes más disincrónicos asociados con isquemia? Porque mostraste que había más sensibilidad, pero ¿para qué? Y la segunda es si con tu experiencia y la de tu grupo lograron cambiar la estrategia de los electrofisiólogos en el momento de colocar los dispositivos. Víctor, La primera es qué tipo de eventos tuvieron los que estaban más ¿qué disincrónicos. eventos? Sí. Básicamente, no, lo que relacionamos es eran pacientes con mayor monto isquémico, en realidad. No analizamos eventos a futuro. Y en relación a el impacto que tiene con los electrofisiólogos, creo que nosotros tenemos que introducir el concepto en este grupo en los electrofisiólogos. Básicamente, los electrofisiólogos se basan en la disincronía eléctrica, ¿sí? Y por eso se sostienen sobre 3 o 4 parámetros que son bastante lábiles. Mucho más es la disincronía eléctrica, solamente el electrocardiograma. Y sobre todo que hace varios años, un estudio que se hizo con ecocardiografía, que no mostró que el análisis de la disincronía mecánica tenga impacto importante, y eso hizo que ellos dejen de lado el análisis de la disincronía mecánica. Es función nuestra hacer entender que la disincronía mecánica es clave, y es función nuestra hacerle entender que la colocación adecuada de la terapia de resincronización cardíaca es la clave para que no tengas una falta de respuesta de entre un 35 y 40%, que es la realidad. Hay un 40% de los pacientes que le indican terapia de resincronización cardíaca que no responden. ¿Tiene alguna experiencia con Eco Speckle Tracking para la evaluación de disincronía? Nosotros no, en realidad lo usa el laboratorio de ecocardiografía, lo usa, pero nosotros no hemos hecho experiencia conjunta en realidad con los ecocardiografistas. Claramente, por eso este trabajo que fue hace muchos años no tenían este tipo de tecnología los ecocardiografistas y analizaban la disincronía con parámetros bastante flu en realidad, y eso hizo que no les diera, y por eso los electrofisiólogos se basaron en eso. Claramente la ecocardiografía evolucionó a lo largo del tiempo y actualmente tienen tecnología como para el análisis más preciso de la disfunción o de la sincronía ventricular izquierda. Doctora. Felicitaciones para todos, y yo tengo una pregunta clínica práctica para Osvaldo y otra para Néstor, porque quiero escuchar la opinión un poquito más cerca. De sus experiencias personales después de las excelentes presentaciones. Para el caso de Néstor, le quiero preguntar hoy, después del Stitch, ¿cuál es la indicación más frecuente que vos recibís en tu servicio, tanto de los hemodinamistas o de los cirujanos, en la evaluación de la viabilidad miocárdica? ¿Sí? Y para el caso de Osvaldo, si a veces con los cardiólogos nos cuesta mucho la interpretación pronóstica y de toma de decisiones del monto isquémico, ¿qué pasa cuando ahora les pones en el informe el valor agregado de la reserva coronaria? ¿Los complicás más? ¿Los ayudás?
cómo ellos lo reciben en el instituto donde vos trabajás. Sí, en nuestra población, en realidad, los cirujanos nos piden el estudio de viabilidad en los pacientes de alto riesgo, donde ellos saben que tienen una mortalidad elevada quirúrgica y entonces el costo-beneficio del tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico se hace sensible y al mayor monto de mismatch de viabilidad se justifica más tomar el monto de cirugía y el riesgo de cirugía. Es decir, que no vemos lo que los pacientes de antaño, que eran pacientes más simples, son casi todos 3 vasos, como en el estudio PAR, con insuficiencia renal, algunos ya con stent previos, infartos previos. Es una población, la que nos ha quedado para estudiar de viabilidad, es una población de alto riesgo. Quería solo agregar una cuestión acá en relación a la viabilidad. ¿Vas a hablar algo, Fernando? Solamente eso, con respecto a eso, inclusive tenemos otro problema, que avalando a cierta bibliografía, las seguridades sociales no están autorizando muchos de esos estudios de viabilidad, ni que hablar, por ejemplo, el PET cardíaco en paciente que no sea muy extremo. Esa es otra realidad que nos juega en contra a lo que en la fisiopatología creemos y pensamos, ¿no? En mi experiencia en Porto Alegre, bueno, después del Stitch cayó bastante el número de exámenes para viabilidad, pero en relación a cuál grupo, normalmente lo que pasa es que el cardiólogo clínico lo quiere operar, el cirujano no quiere operar, entonces se pide estudio de viabilidad para convencer al cirujano a operar el paciente. Eso es lo que realmente, desde el punto de vista práctico, pasa hoy. La viabilidad es exactamente lo que dijo Néstor, y cada vez más restrito el grupo de pacientes que van a viabilidad. Bueno, me toca a mí ahora. Sí, es muy interesante la pregunta. Al principio, cuando tratábamos de explicarle qué era la reserva de flujo miocárdico, no entendían nada. Pasó 1 año, pasó 2, y recién ahora, este año, quizás haya un sesgo de referencia, hay una unidad de dolor muy importante en el instituto, entonces consultan muchísimas personas con dolor precordial y terminan haciéndose coronariografías y las coronariografías son normales. Entonces empezamos a recibir todos esos pacientes porque ellos tienen que tratar de justificar para qué le pidieron la coronariografía, solamente con la clínica o a veces con un poquito de incremento de troponina, que tampoco a veces está claro por qué aumenta. Y entonces ahí sí tenemos pedidos de estudios y en algunos pacientes no encontramos nada. Evidentemente fue una mala interpretación del dolor, una mala interpretación bioquímica y nada más. Y en algunos pacientes sí, a veces encontramos disfunción microvascular. Ahora que hace un tiempito comenzamos a agregar el test de frío, empezamos a encontrar un poquito más de alteraciones en algunos otros pacientes que no encontrábamos alteraciones solamente analizando la reserva de flujo. Bueno, me parece que lo que pasa es que acá hay un bache importante. Cuando estos pacientes que realmente uno ve con dolor o inclusive con isquemia, ya sea en cualquier test funcional, desde la ergometría, por ST hasta imágenes, creo que no tenemos todavía las drogas necesarias ni suficientes para poderlos tratar adecuadamente. Entonces, las respuestas a los tratamientos son bastante aleatorias y los pacientes a veces funcionan bien con un tratamiento, a veces funcionan bien con otro, a veces no funcionan bien con ninguno, a veces funcionan bien un tiempo con algo, después vuelven a recaer, vuelven a tener otra vez síntomas. Me parece que ahí hay un lugar muy importante para la investigación y me parece que la industria farmacéutica tendría que poner mucho énfasis porque hay mucha población que realmente tiene síntomas y síntomas importantes y no tiene enfermedad epicárdica. Entonces, creo que ahí está faltando más medicación. Hay varias líneas de estudio.
quizás un punto clave, lo hemos charlado con vos, Roxana, hace poquito en el Congreso de Imágenes que tuvimos en Buenos Aires. Me parece que, aunque parezca mentira, a partir de las momias, hoy aprendimos que la inflamación es muy importante. Y creo que hace rato que se está trabajando sobre el tema de inflamación. El doctor que hizo su conferencia expuso un anticuerpo monoclonal como un tratamiento, pero no dio resultados efectivos. Hay muchas drogas que se están estudiando, inclusive está por comenzar un estudio con colchicina, que parecería tener en algunos estudios preliminares cierta importancia como un efecto antiinflamatorio importante. Creo que estamos trabajando sobre la función del endotelio, por ahí en eso tenemos, las estatinas funcionan bien, pero me parece que tendríamos que trabajar más sobre la inflamación y todavía no tenemos drogas para eso que sean o se hayan demostrado efectivas. Así que creo que el futuro es promisorio. Me parece que seleccionando correctamente a los pacientes vamos a medir cada vez más reserva de flujo y estudiar más esto y que a medida que tengamos tratamientos más efectivos seguramente va a incrementar el número de pacientes que nos pidan los estudios, ¿no? Tengo una pregunta para Osvaldo también. Un tema que me tiene muy preocupado es la tendencia a considerar la reserva de flujo coronario, que me parece que hay bastante evidencia sobre eso, como superior al flujo absoluto. Es más fácil de medir al ser una medida relativa y demás. Ahora bien, estamos usando vasodilatadores diferentes. Estamos usando en algunos laboratorios readenosón, en otros adenosina, en otros dipiriamol. Estamos asumiendo que todas esas drogas vasodilatadoras producen el mismo efecto en aumento de flujo y eso sabemos que no es verdad. Entonces, ¿cómo podemos estandarizar la medida de flujo relativo o digamos de reserva de flujo utilizando distintas drogas vasodilatadoras? Sí, es cierto lo que decís. Lo que sucede es que me parece que cada uno está usando lo que tiene disponible. Nosotros no tenemos readenosón, no tenemos adenosina y la única droga que disponemos es dipiriamol, o sea que no podríamos hacer esa comparación. Sería muy interesante que algún grupo que tenga los 3 vasodilatadores pudiese compararlos y ver los valores normales para cada uno o anormales. Me parecería sumamente importante e interesante. Bueno, ¿Tenemos 5? ¿Tenemos tiempo? Juan, sí, 5 minutos. Bueno, también para Osvaldo. Quería preguntarte, Osvaldo, en la práctica diaria, teniendo en cuenta que el flujo de trabajo es distinto, cuando uno decide hacer un estudio para evaluar la reserva de flujo, vos nos contabas que hay que hacerle un apremio farmacológico, hay que tomarle adquisiciones dinámicas, hay que hacer el reposo y el esfuerzo. ¿Le hacen a todos los pacientes o qué criterio toman para seleccionarlos a los pacientes que les van a hacer reserva de flujo? Nosotros hace 3 años comenzamos a trabajar con esto. Tenemos más de 250 pacientes estudiados. Los 250 pacientes ingresaron a algún protocolo de investigación. No son pacientes asistenciales puros. Por lo cual, el sesgo nuestro es la línea de investigación que estamos haciendo. Estamos estudiando diabéticos tipo 2, de más de 10 años de evolución. Estamos estudiando diabetes tipo 1. Estamos estudiando pacientes con factores de riesgo. Estamos estudiando pacientes con isquemia o angina o infarto con coronarias normales. Es decir, son todos pacientes que ingresaron y un grupo control que tenemos de normales. O sea que ahora, como preguntaba Roxana, solamente estamos estudiando cuando el médico nos pide porque tiene una duda y quiere saber cuál es la etiología de esa isquemia o de ese dolor. Pero recién ahora estamos comenzando a hacer como algo existencial, no lo decidimos nosotros, sino que lo decide el médico de cabecera según la clínica del paciente. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, no, eso, para Osvaldo, eso para mí es lo más importante hoy en relación a decidir sobre la reserva de flujo, porque eso cambia un poco la rutina del laboratorio de cardiología nuclear, porque es un diferente protocolo y tiene más, gasta más tiempo, ¿no? Entonces, sí, claro, ahora desde el punto de rutina les piden a ustedes para hacer, pero si tuvieras que elegir el paciente para empezar ya con un estudio de reserva de flujo, si tuvieras que elegir un grupo de pacientes, ¿cuál grupo de pacientes elegirías vos para hacer el estudio de reserva de flujo desde el principio? Bueno, un grupo de pacientes para mí que es el más interesante son los MINOCA, es decir, el paciente que tuvo infarto y no le encuentra a uno alteraciones de las coronarias epicárdicas. El otro grupo de pacientes que es el que está con ANGOR, realmente cuando uno clínicamente ve el paciente que tiene ANGOR y tiene algún estudio anatómico no invasivo en general que hoy se puede hacer con facilidad, que es una tomografía y ve que las coronarias no tienen patología, entonces uno intenta buscar la etiología de esa sintomatología a través del estudio de la microcirculación. Me parece que en este momento son los dos grupos de pacientes que para mí podrían tener una indicación clínica a lo mejor más aceptable para mejorar los tratamientos en la medida que se pueda. Y quizás, yendo un poquito a una pregunta que se hizo previa sobre los pacientes diabéticos y de lo cual habló Gustavo y Fernando, a mí me parece que en los pacientes diabéticos tiene una tremenda importancia el score de calcio. Y creo que cuando los pacientes tienen el score de calcio más que 0, ya es un grupo de pacientes absolutamente diferente y tienen un pronóstico absolutamente diferente. Hay un estudio reciente que lo demuestra y me parece que con dos métodos muy simples como tener una perfusión normal y tener un score de calcio muy alterado, uno ya sabe que está diferenciando dos poblaciones de diabéticos absolutamente distintas, que van a tener distinta evolución. Y digo esto porque el score de calcio no es caro, es sencillo de hacer, lleva segundos, o sea que es un estudio rápido, y me parece que hay una información enorme en este grupo de pacientes, que no tiene nada que ver quizás con la importancia que tenga en otros grupos de pacientes como los pacientes con patología coronaria o con otros factores de riesgo diferentes a la diabetes, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Excelentes presentaciones. Felicitaciones a todos. Gracias por venir.